No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Si estás escuchando este mensaje, es porque en algún momento le dijiste a Dios, tal vez en silencio, tal vez con lágrimas, tal vez con cansancio en el alma: Señor, dame una señal para saber si seguir, una señal para confirmar si esperar, una señal para no rendirte cuando ya no sabes qué decisión tomar. Y hoy, Dios te responde de una forma clara. Él sí te escucha, Él sí te guía, y Él sí habla, tal vez no como tú esperabas, pero exactamente como tu corazón lo necesita. La Escritura dice en Isaías capítulo 30, versículo 21, «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Dios no se burla de tus preguntas, no ignora tu confusión, no desprecia tu petición de una señal. Al contrario, cuando el corazón busca dirección con sinceridad, Dios responde. Quédate, porque este mensaje no viene a confundirte, viene a confirmar que Dios está guiando tu camino paso a paso, incluso ahora. ¿Qué pasa cuando pides una señal porque ya no sabes qué hacer? Hay un momento muy específico en la vida espiritual en el que una persona le pide una señal a Dios. No suele ser cuando todo está claro. No suele ser cuando las cosas marchan bien. Casi nunca ocurre desde la comodidad. Pedir una señal nace, casi siempre, cuando ya no sabes qué hacer. Cuando has pensado demasiado, cuando has orado muchas veces, cuando has pedido consejo, cuando has intentado avanzar, y aún así el camino sigue confuso. Es ese punto donde la mente está saturada y el corazón cansado, donde cualquier decisión parece un riesgo, donde quedarte duele, pero moverte también asusta. Y entonces desde ese lugar vulnerable sale una oración sincera, a veces corta, a veces silenciosa, a veces llena de lágrimas. Dios, necesito una señal. No es una oración orgullosa, no es una exigencia, es una súplica nacida del agotamiento. Muchas personas se sienten culpables por pedir una señal, piensan que hacerlo es falta de fe, que deberían confiar sin preguntar, que pedir confirmación es dudar. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Dios no se ofende cuando un corazón cansado pide dirección. A lo largo de la Escritura, vemos personas que pidieron señales no por incredulidad, sino porque necesitaban claridad. Gedeón pidió una señal porque tenía miedo y se sentía incapaz de cumplir lo que Dios le pedía. No se sentía fuerte, no se sentía preparado, y Dios en su paciencia no lo rechazó, lo confirmó. Esto nos revela algo importante. Dios no desprecia a quien busca confirmación con humildad. Pedir una señal no siempre es señal de duda, muchas veces es señal de honestidad. Es reconocer, Señor, hasta aquí llego yo. No quiero avanzar desde el miedo, no quiero decidir desde la ansiedad, no quiero equivocarme por impulso. Cuando una persona llega a ese punto, ya no está pidiendo control, está pidiendo guía, y eso cambia todo. Hay momentos en los que pedir una señal es mejor que tomar una decisión apresurada, porque las decisiones nacidas del cansancio suelen llevar más carga que paz. Cuando ya no sabes qué hacer, la mente comienza a correr más rápido, empieza a imaginar escenarios, a anticipar consecuencias, a repetir pensamientos una y otra vez. Y cuanto más piensas, menos claro ves. Por eso en ese punto, Dios no te pide que pienses más, te pide que descanses más. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Observa esto, no dice que tu prudencia sea mala, dice que no te apoyes solo en ella. Hay momentos donde tu entendimiento no alcanza, donde tu lógica no basta, y ahí es donde la fe entra en acción. Pedir una señal es reconocer que necesitas algo más que tu razonamiento. También es importante entender esto. Cuando pides una señal, Dios no siempre responde con algo espectacular. No siempre es una puerta que se abre de golpe. No siempre es una voz audible. No siempre es una confirmación inmediata. Muchas veces, la señal comienza dentro de ti. Empieza como una paz inesperada, como una inquietud que te detiene, como una claridad que llega cuando dejas de forzar. Hay señales que no empujan, sino que ordenan. Dios no suele guiar desde la confusión. Cuando algo viene de Él,
aunque el camino sea difícil, hay una paz que acompaña. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». La palabra gobierne implica dirección, decisión, autoridad. La paz no es solo un sentimiento, es un indicador espiritual. Cuando pides una señal porque ya no sabes qué hacer, Dios comienza a gobernar lo que antes estaba dominado por la ansiedad. También es cierto que a veces pedimos una señal porque tenemos miedo de lo que Dios ya nos mostró. No porque no sepamos qué hacer, sino porque no queremos hacerlo solos. Y ahí Dios es paciente. Él no empuja, no presiona, no humilla. Dios acompaña. Salmo capítulo 32, versículo 8 dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Esto es hermoso, porque no habla de abandono, habla de acompañamiento. Dios no solo te muestra el camino, camina contigo. Cuando ya no sabes qué hacer, Dios no te pide perfección, te pide disposición. Disposición para escuchar, para soltar el control, para no decidir desde el miedo. Muchas veces, la señal no llega hasta que sueltas la urgencia, porque la urgencia nubla, la ansiedad confunde, el apuro hace ruido, y Dios suele hablar en la quietud. Isaías capítulo 30 versículo 15 dice, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Cuando ya no sabes qué hacer, lo más espiritual que puedes hacer no es correr, sino detenerte. No para rendirte, sino para escuchar. Hay decisiones que no se aclaran hasta que el corazón se calma, y Dios lo sabe. Por eso cuando le pides una señal desde el cansancio, Él no te rechaza, Él te cubre, te guarda, te guía paso a paso. Tal vez hoy estás en ese punto, no sabes si avanzar o esperar, no sabes si quedarte o soltar, no sabes si insistir o cambiar de rumbo, y eso te pesa. Pero déjame decirte algo con claridad, Dios no te exige claridad total para guiarte, Él te pide un paso de confianza. No todo el camino, solo el siguiente paso. Y muchas veces, la señal que esperas no es para el final del trayecto, sino para hoy, para este momento, para esta decisión, para este día. Cuando pides una señal porque ya no sabes qué hacer, Dios no te deja en el aire. Tal vez no te diga todo, tal vez no te muestre el mapa completo, pero sí te dará lo necesario para no perderte. Porque Dios no guía a quienes lo saben todo, guía a quienes confían. Y si hoy estás aquí, buscando dirección, escuchando este mensaje, no es casualidad. Tal vez esta no sea la señal que imaginabas, pero puede ser la confirmación que tu corazón necesitaba para no rendirse y seguir confiando. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, recibo tu guía y confío en cada paso. No es solo una frase, es una decisión del corazón. Cada vez que la escribes, le recuerdas a tu alma que Dios no te dejó solo, que Él sigue hablando y guiando tu camino, aun cuando no ves todo el trayecto. Ten presente esto, Dios sí responde, pero no siempre como esperas. Cuando pides una señal, cuando clamas por una respuesta, cuando le dices a Dios, muéstrame el camino, hay algo que necesitas tener muy claro desde el inicio. Dios sí responde. Pero su respuesta no siempre llega de la forma que esperas, y ahí es donde muchas personas se frustran, no porque Dios no haya hablado, sino porque habló distinto. Esperaban una puerta abierta, y llegó una pausa. Esperaban una confirmación inmediata, y llegó una espera prolongada. Esperaban una señal visible, y llegó un cambio interior. Entonces la mente concluye, Dios no respondió. Pero la fe madura aprende algo esencial. Dios responde de muchas maneras, y todas tienen propósito. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es limitar la respuesta de Dios a una sola forma. Queremos que Dios responda como nosotros imaginamos, en el tiempo que nos conviene, con la claridad que deseamos. Pero Dios no responde para satisfacer nuestra expectativa, responde para cumplir su propósito. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje no busca frustrarte, busca reubicarnos. Dios no responde desde nuestra lógica, responde desde una sabiduría que ve más lejos, más profundo y más completo. Muchas veces, cuando pedimos una señal, esperamos que Dios nos quite el problema, pero Dios en su respuesta nos da fortaleza para atravesarlo. Esperamos que cambie la circunstancia, pero Dios cambia primero la forma en que la enfrentamos, y eso también es respuesta. Hay respuestas que no se ven de inmediato, pero se sienten con el tiempo, respuestas que no hacen ruido, pero traen paz, respuestas que no aceleran el proceso, pero evitan errores. Dios no responde para tranquilizar nuestra ansiedad, responde para proteger nuestro futuro. Muchas personas dicen, si Dios me respondiera, yo avanzaría. Pero Dios muchas veces responde diciendo, detente un momento. Y detenerse también es dirección. Salmo capítulo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es ausencia de respuesta, es una respuesta en sí misma. Porque hay decisiones que si se toman desde la prisa, terminan causando más dolor que beneficio. Dios responde, pero muchas veces su respuesta es un no por ahora, un espera, un confía. Y esas respuestas cuestan aceptarlas porque no alimentan el control, alimentan la dependencia. Otro punto importante, Dios responde, pero no siempre responde a la pregunta que hacemos. Nosotros preguntamos, ¿qué debo hacer? Y Dios responde, confía en mí. Preguntamos, ¿cuándo se resolverá esto? Y Dios responde, permanece. Preguntamos, ¿por qué pasó? Y Dios responde, yo estoy contigo. Eso no es evasión, es prioridad, porque Dios sabe que hay respuestas que no sanarían el corazón si llegaran antes de tiempo. Hay información que no estamos listos para cargar. Hay verdades que solo se comprenden cuando el proceso ha hecho su obra. Por eso Dios a veces guarda silencio sobre el por qué y responde con un para qué interior. Jesús mismo vivió esto. En varias ocasiones, las personas le hacían preguntas directas, esperando respuestas simples, y él respondía con parábolas. No porque no quisiera responder, sino porque la respuesta necesitaba formar el corazón, no solo informar la mente. Dios responde de forma que te transforme, no solo que te informe. También hay que decir esto con claridad. A veces Dios responde cerrando puertas, y eso duele, porque las puertas cerradas se sienten como rechazo, como pérdida, como retroceso. Pero muchas veces, esa puerta cerrada era la señal que pedías, solo que no la reconociste. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra una puerta, no es castigo, es protección. Protección de decisiones que te llevarían por caminos que no eran para ti. Protección de relaciones que no estaban alineadas. Protección de procesos que te habrían desgastado. Dios no responde para complacerte, responde para cuidarte. Y cuidar a veces implica decir no. Otra forma en que Dios responde es a través de personas. Una palabra que escuchas cuando menos lo esperas, un consejo que llega justo a tiempo, un mensaje que parece hablar directamente a tu situación. Dios usa instrumentos humanos para traer dirección divina. Pero aquí hay algo clave. La respuesta de Dios nunca contradice su palabra. Las señales verdaderas siempre están alineadas con lo que Él ya ha dicho en las Escrituras. Si una respuesta te genera ansiedad constante, confusión profunda o te empuja a actuar desde el miedo, no viene de Dios, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33, lo afirma, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Las respuestas de Dios traen paz, aunque no traigan claridad total. Y esa paz es una de las señales más fuertes, no una paz emocional pasajera, sino una paz profunda que gobierna el corazón aun cuando la mente no entiende. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobernar implica dirigir. La paz es una brújula espiritual. Dios responde,
haciendo que algo dentro de ti se ordene. No siempre con entusiasmo, pero sí con convicción. Otra verdad importante: a veces Dios responde cambiando el ritmo, no el rumbo. Tú quieres avanzar rápido. Dios quiere que avances firme. Tú quieres resolver ya. Dios quiere que madures primero. Y esa diferencia de ritmo no significa ausencia de respuesta. Significa sabiduría divina. Dios responde pensando en lo que viene, no solo en lo que duele ahora. Muchas veces cuando mires atrás, te darás cuenta de que Dios sí respondió, solo que lo hizo de una manera que en ese momento no comprendiste. Y ahí entenderás algo profundo. Dios nunca guardó silencio. Tú solo estabas esperando otro tipo de voz. Si hoy sientes que Dios no ha respondido como esperabas, no concluyas que no respondió. Tal vez respondió con una pausa para evitar un error, con una espera para formarte, con una paz para sostenerte, con una puerta cerrada para protegerte. Dios sí responde, siempre. Pero su respuesta no siempre coincide con tu expectativa, porque su propósito es mayor que tu urgencia. Y aunque hoy no lo veas con claridad, puedes descansar en esto. Dios no te dejó sin respuesta, te está guiando paso a paso. Cuando pedimos una señal a Dios, lo que en el fondo estamos buscando no es solo información, sino certeza. Queremos estar seguros de que no estamos imaginando cosas, de que no estamos tomando decisiones desde el miedo, desde la presión o desde el cansancio. Pero aquí hay algo fundamental que necesitas comprender: las señales de Dios nunca confunden. Pueden desafiarte, pueden sacarte de la zona cómoda, pueden pedirte paciencia, pero no generan caos interior. Dios no juega con tu mente, no te envía mensajes contradictorios, no te empuja a caminar en círculos llenos de ansiedad. Las señales que vienen de Dios confirman, no confunden. Uno de los mayores problemas espirituales de muchas personas no es que Dios no esté hablando, sino que están buscando señales en lugares equivocados. Buscan señales en emociones cambiantes, en impulsos momentáneos, en urgencias internas, en comparaciones con otros, y eso termina generando más ruido que claridad. Por eso, antes de hablar de cómo Dios confirma, necesitamos aclarar algo esencial: Dios no se contradice a sí mismo. Toda señal verdadera está alineada con su carácter y con su palabra. Si algo te impulsa a actuar desde la desesperación, desde el miedo constante, desde la culpa que aplasta, esa no es una señal de Dios. Las señales de Dios pueden ser firmes, pero nunca opresivas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Observa algo importante: Dios no promete explicarte todo, promete enderezar el camino. Enderezar implica ordenar, corregir, dar dirección clara. Las señales que vienen de Dios tienen esa cualidad, ordenan lo interior. Puede que no respondan todas tus preguntas, pero sí alinean tu corazón. Una señal de Dios no te deja paralizado, te deja consciente. No siempre te deja tranquilo, pero sí te deja en paz. Y hay una gran diferencia entre tranquilidad emocional y paz espiritual. La tranquilidad depende de que todo esté resuelto. La paz depende de saber que Dios está presente. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. Ahora bien, ¿cómo reconocer las señales que confirman y no confunden? Lo primero es que las señales de Dios traen coherencia. Puede que no lleguen todas al mismo tiempo, pero cuando miras el panorama completo, todo empieza a encajar. Una palabra que escuchas, un versículo que resuena, una circunstancia que se ordena, un consejo sabio que se repite. No son eventos aislados, son piezas que comienzan a alinearse. Dios no habla de manera caótica, habla con consistencia. Lo segundo es que las señales de Dios no te apresuran. La prisa casi siempre es enemiga del discernimiento. Cuando algo te empuja a decidir ya, sin espacio para orar, sin espacio para reflexionar, sin espacio para escuchar, eso no viene de Dios. Dios puede ser claro, pero nunca es precipitado.
Eclesiastés capítulo 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo. Las señales de Dios respetan los procesos, no los atropellan. Lo tercero es que las señales de Dios fortalecen la fe, no la desgastan. Puede que el camino siga siendo desafiante, pero tu fe se siente afirmada, no erosionada. Cuando una señal viene de Dios, aunque no entiendas todo, algo dentro de ti dice esto es correcto. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. Lo cuarto es que las señales de Dios no te alejan de Él. Cualquier dirección que te empuje a depender menos de Dios y más de ti mismo, no viene de Él. Las verdaderas señales siempre te llevan a una mayor dependencia, a una oración más sincera, a una relación más profunda, nunca a la autosuficiencia espiritual. Lo quinto es que las señales de Dios producen fruto, tal vez no inmediato, pero sí evidente con el tiempo. Fruto de paz, fruto de obediencia, fruto de crecimiento interior. Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Una señal que viene de Dios puede doler al inicio, pero termina produciendo vida. Ahora bien, también es importante decir esto. No todas las confirmaciones vienen como señales espectaculares. A veces no hay rayos del cielo, ni eventos extraordinarios. A veces la señal es una convicción tranquila que se mantiene firme a pesar del paso del tiempo. A veces la señal es que, aunque el escenario no cambió, tu interior sí lo hizo. Y eso es profundamente significativo. Dios muchas veces confirma, no cambiando lo externo, sino afirmando lo interno. Porque hay decisiones que solo pueden sostenerse si el corazón está alineado. También hay señales que llegan en forma de límites, cosas que no avanzan, puertas que no se abren, opciones que se cierran una y otra vez. Eso no siempre es oposición, muchas veces es dirección. Cuando Dios quiere guiarte, no siempre empuja hacia adelante. A veces frena para redirigir. Y aunque al inicio eso frustra, con el tiempo agradeces esa protección. Otro punto clave: Dios confirma en comunidad. No porque otros decidan por ti, sino porque Dios usa voces sabias para ayudarte a discernir. Consejos llenos de paz, advertencias dadas con amor, palabras que no manipulan, sino que orientan. Dios no diseñó la vida espiritual para caminarla en aislamiento. Cuando una señal viene de Dios, resiste el filtro del consejo sabio. No necesita imponerse. Se sostiene por sí sola. Y aquí hay algo muy importante que debes recordar. Dios no te prueba con señales confusas. La confusión constante no es método divino. Puede haber momentos de espera, de silencio, de proceso, pero no de caos interior permanente. Dios no disfruta ver a sus hijos angustiados por no saber qué hacer. Por eso, cuando algo te confunde más de lo que te aclara, cuando te quita la paz en lugar de afirmarla, es momento de detenerte y volver a lo esencial. Volver a la oración sencilla, volver a la palabra, volver a la presencia. Muchas veces, la señal más clara no es una respuesta externa, sino una paz que permanece a pesar de la incertidumbre. Si hoy estás buscando una señal, no busques algo que impresione. Busca algo que confirme el carácter de Dios, que confirme su cuidado, que confirme su dirección. Dios no quiere confundirte, quiere guiarte. Y aunque el camino no siempre se muestre completo, Él es fiel para iluminar el siguiente paso a paso, sin confusión, sin engaño, sin prisa. Porque las señales que vienen de Dios no generan desorden en tu alma, generan dirección. Y cuando vienen de Él, aunque no entiendas todo, puedes avanzar con confianza, sabiendo que no estás caminando solo. Ten presente esto: Dios te guía paso a paso, no todo de una vez. Hay algo que a muchos nos inquieta profundamente cuando buscamos dirección de Dios. Queremos ver todo el camino. Queremos saber qué pasará después, cómo terminará, si valdrá la pena, si no nos equivocaremos. Pero Dios, en su sabiduría, no suele guiarnos de esa manera. Él no nos muestra el mapa completo, nos muestra el siguiente paso. Y eso no es casualidad, es pedagógico, es protector, es formativo. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos que Dios guía paso a paso, no todo de una vez. Cuando llamó a Abraham, no le dio un destino detallado.
le dijo que saliera, y Abraham salió. No sabía dónde terminaría, no sabía cuánto tardaría, no sabía todo lo que enfrentaría. Sabía una cosa: Dios iba con él. Y eso fue suficiente para el primer paso. Dios no le explicó el futuro, le pidió obediencia presente, porque hay algo que Dios sabe y nosotros solemos olvidar. Si viéramos todo el camino desde el inicio, muchas veces no caminaríamos. Veríamos las pruebas, las pérdidas, los silencios, los retrasos, y el miedo nos paralizaría. Por eso Dios guía por etapas, no para confundirte, sino para cuidarte. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Observa con atención. No dice que Dios dirige el destino final, dice que dirige los pasos. Paso a paso, día a día, decisión a decisión. Dios no gobierna tu vida desde el futuro solamente, la gobierna desde el presente. Hay una gran diferencia entre querer conocer el camino y estar dispuesto a caminarlo. Muchos quieren claridad total antes de obedecer. Dios pide obediencia para dar claridad progresiva, porque la claridad completa no forma dependencia, la claridad progresiva sí. Dios quiere una relación, no solo una ejecución de instrucciones. Guiar paso a paso obliga al corazón a volver a Dios constantemente. Si Dios te mostrara todo hoy, no volverías a consultarlo mañana. Y Dios no quiere que camines con información, quiere que camines con comunión. El pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo claro de esto. Dios no les dio el camino más corto, los guió día a día, por medio de una nube y una columna de fuego. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, ellos se detenían. No sabían cuánto tiempo estarían en un lugar. No sabían cuál sería el siguiente destino. Sabían una cosa: Dios iba delante. Y eso lo sostenía. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios no les explicó todo el trayecto, les dio su presencia. Porque la presencia de Dios es una guía más segura que cualquier mapa detallado. Muchas veces pedimos señales no porque no sepamos qué hacer hoy, sino porque queremos seguridad para mañana. Pero Dios responde al hoy. Hoy confía, hoy obedece, hoy espera, hoy descansa. Mañana tendrá su propia gracia. Jesús lo expresó claramente cuando dijo que no nos preocupáramos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso no es irresponsabilidad, es confianza. Dios sabe que el corazón humano no está diseñado para cargar con todo el futuro de una sola vez. Por eso cuando te guía paso a paso, te está protegiendo del peso que no te corresponde. Guiar paso a paso también evita que confundas destino con velocidad. Avanzar rápido no siempre es avanzar bien. Dios prefiere pasos firmes que carreras desordenadas. Hay personas que quieren llegar sin haber sido formadas en el camino, pero Dios no solo se interesa en dónde terminas, se interesa en quién te conviertes mientras avanzas. Y eso requiere tiempo. Guiar paso a paso permite que Dios trate áreas específicas de tu vida en el momento adecuado. Si te mostrara todo de una vez, no sabrías por dónde empezar. Pero cuando te guía por etapas, cada paso tiene una enseñanza. Cada decisión forma algo en ti. Cada espera pule el carácter. Salmo capítulo 37, versículo 23, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dios ordena pasos, no empuja saltos descontrolados. Otro aspecto importante: guiar paso a paso te enseña a escuchar. Cuando no sabes el siguiente tramo, aprendes a preguntar más, a orar más, a discernir mejor. La dependencia se profundiza. La fe madura no es la que lo sabe todo, sino la que sabe a quién acudir cuando no sabe. Dios no te está negando información, te está enseñando relación. También es cierto que muchas veces nos frustramos porque queremos confirmar hoy una decisión que pertenece a mañana. Y Dios, en su amor, no acelera procesos solo para calmar nuestra ansiedad. Él responde en el tiempo correcto, porque hay decisiones que hoy parecen urgentes, pero que mañana se verán distintas. Guiar paso a paso
Permite que el corazón se alinee con la voluntad de Dios sin forzar nada. Además, Dios guía paso a paso, porque no todas las personas están listas para el mismo nivel de claridad. La claridad exige responsabilidad. Si Dios te mostrara todo lo que viene, ¿qué harías con esa información? ¿Confiarías más o te llenarías de miedo? Dios conoce tu interior, sabe cuánto puedes cargar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo esperar. Por eso su guía no es general, es personal. Lo que Dios le muestra a uno, no necesariamente se lo muestra a otro de la misma manera. Porque Dios no dirige masas, dirige corazones. Cuando Dios te guía paso a paso, te invita a caminar en fe, no en control. La fe no necesita saber todo, necesita saber que Dios está presente. Y aquí hay una verdad muy liberadora. No necesitas entender todo el camino para estar en el camino correcto. Solo necesitas obedecer lo que Dios te muestra hoy. Tal vez hoy el paso es esperar, tal vez hoy el paso es soltar, tal vez hoy el paso es avanzar, tal vez hoy el paso es descansar. No subestimes ese paso pequeño, porque los grandes destinos se construyen con pasos sencillos dados en obediencia. Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice: no menospreciéis los días de pequeños comienzos. Dios no menosprecia lo pequeño, lo usa. Guiar paso a paso también evita que pongas tu confianza en el plan en lugar de en Dios, porque cuando tienes todo el plan, es fácil apoyarte en él, pero cuando solo tienes el siguiente paso, te apoyas en Dios. Y eso es exactamente donde Él quiere encontrarte. Si hoy sientes que Dios no te muestra todo, no lo interpretes como abandono, interprétalo como guía amorosa. Él no te está dejando a oscuras, te está enseñando a caminar con Él, paso a paso, sin prisa, sin confusión. Y mientras caminas así, descubres algo profundo. No necesitas saber todo el camino para llegar al lugar correcto. Necesitas confiar en aquel que guía cada paso. Y Él no falla. Muchas veces pedimos una señal esperando movimiento. Esperamos que algo se active, que una puerta se abra, que una respuesta llegue, que una situación cambie. Pero hay momentos en los que la señal de Dios no es lo que avanza, sino lo que se detiene. Y esa forma de responder suele ser una de las más difíciles de aceptar, porque la detención se siente como retraso, como pérdida de tiempo, como frustración, como si Dios hubiera puesto freno justo cuando tú querías acelerar. Sin embargo, en el reino de Dios, detener también es guiar. Dios no solo habla cuando impulsa, también habla cuando frena. Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. El consejo de Dios no siempre se manifiesta empujándote hacia adelante. A veces se manifiesta impidiéndote avanzar. Y aunque eso incomoda, esa detención muchas veces es protección. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones tomaste en el pasado que hoy agradeces no haber podido ejecutar? ¿Cuántas puertas no se abrieron y luego comprendiste por qué? En el momento dolió, en el proceso confundió, pero con el tiempo reveló cuidado. Cuando Dios detiene algo, no lo hace por capricho, lo hace porque ve lo que tú no ves. Ve consecuencias que no imaginas, ve cargas que no estás listo para sostener, ve caminos que parecen correctos, pero que terminarían desgastándote. Por eso a veces la señal más clara de Dios no es un avanza, sino una espera. Salmo capítulo 37, versículo 7, dice: guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. Esperar no es vacío, es obediencia silenciosa. Dios detiene procesos cuando avanzar sería más peligroso que esperar. Detiene relaciones que te desviarían de tu propósito. Detiene oportunidades que parecen buenas, pero no son correctas. Detiene decisiones que nacen del miedo y no de la fe. Y lo hace no para frustrarte, sino para cuidarte. Hay personas que interpretan la detención como castigo. Piensan: si Dios me amara, esto estaría avanzando. Pero el amor de Dios no se mide por la velocidad, sino por la fidelidad. Un padre amoroso no deja que su hijo cruce una calle si viene un vehículo a toda velocidad, aunque el niño quiera avanzar. La detención no es rechazo, es protección. Dios muchas veces dice no, no porque no quiera bendecirte, sino porque quiere bendecirte mejor. Y ese mejor
requiere tiempo, formación, madurez, alineación. También es importante entender esto. La detención revela qué tan dependientes somos del resultado. Cuando todo se mueve es fácil confiar, pero cuando algo se detiene, sale a la luz si nuestra fe estaba en Dios o en el avance. La detención desnuda expectativas, expone motivaciones, ajusta prioridades. Y aunque eso incomoda, es profundamente necesario. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 y 32. Dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes bien, si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. La detención puede doler, pero no nace de la crueldad, nace de la misericordia. Hay caminos que Dios no permite recorrer porque te robarían la paz, la fe o la identidad. Y cuando algo se detiene, Dios te está diciendo: confía en mí más que en lo que deseas. Esto no significa que toda detención venga de Dios, pero cuando una detención persiste, cuando se repite, cuando a pesar de tus esfuerzos no avanza, es momento de escuchar. No desde la frustración, sino desde la rendición. Muchas personas luchan contra las detenciones como si fueran obstáculos a vencer. Empujan, fuerzan, insisten, y a veces logran avanzar, pero cargando consecuencias que podrían haberse evitado. Dios no bendice la prisa, bendice la obediencia. Hay momentos en los que avanzar es fe, y hay momentos en los que detenerse también lo es. Discernir la diferencia requiere humildad. El pueblo de Israel experimentó esto claramente en el desierto. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando se movía, ellos se movían. No decidían por emoción, no avanzaban por ansiedad, seguían la guía de Dios. Números capítulo 9 describe cómo el pueblo aprendió a moverse según la presencia de Dios, no según su prisa. Y eso les enseñó a depender. La detención también tiene otro propósito: reordenar el corazón. Cuando algo se detiene, tienes tiempo para reflexionar, para revisar motivaciones, para sanar heridas que habías ignorado por ir demasiado rápido. Hay procesos de sanidad que solo ocurren cuando el ritmo baja. Dios sabe que si no detiene algunas cosas, seguirías avanzando herido, agotado, desalineado, y eso terminaría afectando todo lo que toques. Por eso a veces, Dios detiene lo externo para restaurar lo interno. No es pérdida de tiempo, es inversión espiritual. También hay detenciones que preparan escenarios. Mientras tú ves quietud, Dios está moviendo piezas invisibles, alineando personas, cerrando ciclos, abriendo caminos alternos. Tú ves pausa, Dios ve preparación. Eclesiastés capítulo 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo, y la detención también es un tiempo. Un tiempo para aprender, un tiempo para escuchar, un tiempo para confiar, sin apoyarte en resultados. La señal no siempre es: haz esto. A veces es: no hagas nada todavía. Y ese todavía es clave, porque no significa nunca, significa no ahora. Dios no te está negando algo bueno, te está preparando para algo mejor. Y aunque hoy no lo comprendas, llegará un día en el que agradecerás esa detención. Dirás: gracias Dios por no dejarme avanzar cuando yo creía que era el camino. Porque verás con claridad lo que hoy no ves. Si hoy hay algo en tu vida que se ha detenido, no lo interpretes inmediatamente como fracaso. Pregúntate: ¿qué está Dios protegiendo? ¿Qué está Dios formando? ¿Qué está Dios evitando? La detención puede ser la señal más clara de su cuidado. No te desesperes, no fuerces, no te castigues. Dios no se ha ido, no te ha abandonado, no se ha equivocado contigo. Simplemente está guiando de una forma distinta a la que esperabas. Y aunque hoy duele esperar, esa espera está llena de propósito, porque cuando la señal no es lo que pasa, sino lo que se detiene, Dios te está diciendo algo muy claro: confía en mí, yo sé exactamente lo que estoy haciendo contigo. Y eso, aunque cueste, es una señal digna de ser escuchada. Esta es la señal más clara, cuando Dios cambia tu interior. Cuando pedimos una señal, casi siempre miramos hacia afuera, buscamos circunstancias que cambien, personas que se muevan, puertas que se abran o se cierren, resultados visibles que confirmen el camino. Pero hay una verdad profunda que transforma la manera de discernir a Dios. La señal más clara no siempre ocurre afuera,
ocurre dentro de ti. Muchas veces, Dios responde primero, no cambiando lo que te rodea, sino cambiando lo que llevas por dentro. Porque Dios sabe algo que a nosotros nos cuesta aceptar. Si el interior no está alineado, ninguna señal externa será suficiente. Podrías recibir la confirmación que pides y aún así seguir inquieto. Podrías ver la puerta abrirse y aún así sentir miedo. Podrías obtener la respuesta y aún así no tener paz. Por eso Dios comienza en el lugar correcto, el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no guía solo decisiones, guía corazones. Y cuando Dios cambia tu interior, esa transformación se convierte en una señal más firme que cualquier circunstancia externa. Una de las primeras señales internas que Dios produce es paz. No una paz superficial, no una tranquilidad momentánea, sino una paz profunda que no depende de tener todo resuelto. Es una paz que llega aunque el escenario siga siendo incierto, aunque el proceso continúe, aunque la respuesta final no haya llegado. Esa paz no se fabrica, no se fuerza, no se explica fácilmente. Simplemente aparece cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa esto, la paz guarda el corazón y también la mente. Cuando Dios cambia tu interior, la mente deja de correr sin freno. Los pensamientos pierden intensidad, la ansiedad deja de gobernar. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás solo cargando el proceso. Otra señal interna poderosa es claridad de convicción. No claridad de detalles, sino claridad de dirección. Es cuando aún sin saber cómo se desarrollará todo, sabes hacia dónde no debes ir, sabes qué no debes forzar, sabes qué debes soltar. La confusión disminuye, no porque tengas más información, sino porque tu espíritu está alineado. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu no siempre se manifiesta como una voz audible. Muchas veces se manifiesta como una convicción serena que permanece con el tiempo. No es impulsiva, no es inestable, no cambia cada día. Cuando Dios cambia tu interior, la dirección se vuelve consistente. Otra señal clara es orden interior. Antes todo estaba revuelto, las emociones mezcladas, las prioridades confundidas, las decisiones cargadas de ansiedad. Pero cuando Dios obra dentro, empiezas a notar que el ruido disminuye. No desaparecen todos los problemas, pero el caos interno se ordena. Empiezas a distinguir lo urgente de lo importante, lo necesario de lo accesorio, lo que nace del miedo de lo que nace de la fe. Ese orden no lo produce el esfuerzo humano, lo produce la presencia de Dios. Salmo capítulo 37, versículo 23, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Antes de ordenar los pasos, Dios ordena el interior. También hay una señal interna muy reveladora, descanso del alma. No significa ausencia de cansancio físico, sino descanso espiritual. Es cuando ya no sientes la necesidad urgente de controlar cada resultado, cuando sueltas la obsesión por entenderlo todo, cuando dejas de pelear con escenarios imaginarios. Ese descanso no es resignación, es confianza. Jesús habló de ese descanso cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no siempre cambia la carga externa, pero sí cambia cómo la llevas. Otra señal clara de que Dios está obrando dentro de ti es el cambio de motivaciones. Antes querías una respuesta para aliviar la ansiedad. Ahora quieres una respuesta para obedecer con paz. Antes querías claridad para sentirte seguro. Ahora quieres dirección para hacer la voluntad de Dios. Ese cambio de enfoque no es natural, es espiritual. Cuando Dios cambia tu interior, la pregunta deja de ser, ¿qué me conviene?, y se convierte en ¿qué honra a Dios? Ese es un cambio profundo. Salmo capítulo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No dice entenderla toda,
dice hacerla. Dios cambia el interior para que el corazón aprenda a obedecer antes de comprender. Otra señal poderosa es sensibilidad espiritual. Empiezas a percibir cosas que antes pasabas por alto, advertencias suaves, confirmaciones sutiles, incomodidades que te detienen cuando algo no está alineado. No es paranoia, es discernimiento. Dios afina el oído interior cuando quiere guiarte con precisión. Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Dios no siempre es escuchar palabras, muchas veces es reconocer su dirección en el interior. También hay una señal que suele pasar desapercibida: pérdida de interés por lo que no es de Dios. Cosas que antes te atraían, ya no te generan el mismo deseo. Caminos que parecían emocionantes ahora se sienten vacíos. Opciones que antes insistías en forzar ya no te inquietan. Eso no es aburrimiento, es alineación. Cuando Dios cambia tu interior, cambia tus apetitos. No te quita deseos por castigo, te libera de cargas innecesarias. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no solo cambia lo que haces, cambia lo que deseas, y esa es una señal poderosa. Otra evidencia clara es fortaleza para esperar. Antes la espera te desesperaba, ahora aunque siga siendo difícil, no te destruye. Sigues deseando la respuesta, pero ya no te consume. Sigues esperando, pero con esperanza. Eso no viene de ti, viene de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La renovación ocurre mientras esperas, no solo cuando recibes. Y finalmente la señal más clara de todas: confianza profunda, aunque no haya confirmación externa inmediata. Es cuando puedes decir, con sinceridad: no lo entiendo todo, pero confío. No como frase aprendida, sino como postura real del corazón. Cuando llegas a ese punto, algo muy importante ocurre. Ya no dependes de señales externas para avanzar en fe, porque Dios ya confirmó en el lugar más importante tu interior. Eso no significa que Dios no vaya a confirmar externamente. Muchas veces lo hace, pero cuando el interior está alineado, ya no caminas desde la ansiedad, sino desde la paz. Y esa paz es una de las mayores evidencias de que Dios está guiando tu camino. Si hoy notas que tu interior está cambiando, que la ansiedad pierde fuerza, que la paz comienza a gobernar, que tus prioridades se ordenan, que tu deseo es obedecer más que entender, no subestimes eso. Puede que esa sea la señal que estabas esperando. No una circunstancia espectacular, sino una transformación silenciosa que confirma que Dios está obrando paso a paso dentro de ti. Y cuando Dios cambia tu interior, puedes avanzar con confianza, sabiendo que Él no se ha equivocado al guiarte hasta aquí. Hay momentos en los que no necesitas más explicaciones. Necesitas afirmar tu fe. Cuando estás esperando confirmación, cuando el camino aún no se define por completo, cuando la respuesta no llega como esperas, las declaraciones de fe se convierten en un ancla para el alma. No porque cambien a Dios, sino porque alinean tu corazón con su voluntad. Declarar no es exigir, no es manipular a Dios con palabras. Declarar es recordar, una y otra vez, quién es Dios y quién eres tú en Él. Cuando esperas confirmación, la mente tiende a llenarse de dudas. El silencio se interpreta como ausencia. La espera se confunde con rechazo. Y es ahí donde la fe necesita voz, no para gritarle a Dios, sino para hablarle a tu interior. Porque muchas veces, lo que más necesita dirección no es la circunstancia, es el corazón. Por eso en este momento, quiero invitarte a hacer algo espiritual y profundo. Declara fe aún sin ver la respuesta. Declara fe cuando el miedo intenta tomar control. Declara fe cuando la ansiedad quiere gobernar tus pensamientos. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue siendo fiel. Puedes declarar desde donde estás: declaro que Dios guía mis pasos, aunque no vea el camino completo. Declaro que no estoy solo en este proceso, porque Dios camina conmigo. Declaro que el silencio no es abandono, sino preparación. Declaro que Dios no se contradice ni se confunde con mi vida. Declaro que su paz guarda mi corazón mientras espero su dirección.
Declaro que no tomaré decisiones desde la prisa ni desde el miedo. Declaro que confío en el tiempo de Dios, aunque mi corazón quiera respuestas inmediatas. Declaro que si algo se detiene, Dios me está protegiendo. Declaro que si algo tarda, Dios me está formando. Declaro que no forzaré puertas que Dios no ha abierto. Declaro que aprenderé a esperar sin perder la fe. Estas declaraciones no son palabras vacías, son posturas espirituales. Cada vez que declaras, le recuerdas a tu mente que no gobierna sola. Le recuerdas a tu corazón que Dios sigue teniendo el control. La Biblia nos muestra que la fe también se expresa con la boca, no como magia, sino como alineación. Cuando declaras fe, tu interior se ordena, tu enfoque se corrige, tu ansiedad pierde terreno, porque ya no estás reaccionando a lo que no sabes, estás afirmándote en lo que sí sabes. Dios es fiel. Declarar fe cuando esperas confirmación no acelera el proceso, pero te fortalece dentro de él, te ayuda a no rendirte, te ayuda a no retroceder, te ayuda a no decidir desde el cansancio. Hay procesos que no se atraviesan con explicaciones, sino con convicciones, y estas declaraciones son una forma de cuidar tu fe mientras Dios sigue obrando. Tal vez hoy no tengas claridad total, tal vez no sepas cuál será el siguiente paso, tal vez sigas esperando una señal externa, pero puedes declarar algo con certeza. Dios no se ha ido, Dios no se ha callado por descuido, Dios no ha perdido el control. Y mientras declaras eso, algo muy importante ocurre. Tu corazón se prepara para reconocer la confirmación cuando llegue, porque una fe alineada sabe esperar sin desesperarse. Sigue declarando, sigue creyendo, sigue confiando. Dios sabe exactamente cuándo y cómo confirmar, y cuando lo haga tu corazón estará listo. Ahora detente un momento, respira profundo, suelta el ruido de los pensamientos y baja la prisa del corazón. Hasta aquí has escuchado sobre señales, confirmación y confianza en la espera. Pero este es el punto donde ya no se trata de entender más, sino de entregarte tal como estás. No con respuestas, sino con fe. No con claridad total, sino con confianza sincera. Entremos juntos en oración. Señor, aquí estoy delante de ti, tal como soy, con mi corazón abierto y mi mente llena de preguntas. Hoy no vengo a exigirte respuestas rápidas, ni a pedirte que me muestres todo el camino. Vengo a pedirte algo más profundo. Guíame paso a paso. Padre, tú conoces mi vida mejor que yo. Tú ves lo que viene y también ves lo que hoy me pesa. Tú conoces las puertas que debo cruzar y también las que debo dejar cerradas. Por eso te entrego mi necesidad de control. Te entrego esa ansiedad que me empuja a querer saberlo todo. Te entrego mi temor a equivocarme, y te pido que pongas tu paz sobre mis pensamientos. Tu palabra dice que tú ordenarás mis pasos cuando te reconozco en mis caminos. Hoy te reconozco, Señor. Reconozco que sin ti puedo correr, pero no necesariamente avanzar. Reconozco que puedo tomar decisiones, pero no necesariamente en tu voluntad. Por eso, Espíritu Santo, ven y dirige mi interior. Si hay confusión, trae claridad. Si hay prisa, trae calma. Si hay miedo, trae confianza. Señor, si hoy no me muestras todo, yo decido confiar en lo que sí sé, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú no abandonas a tus hijos. Ayúdame a caminar con obediencia en lo pequeño. Enséñame a dar el siguiente paso sin desesperarme por el siguiente después de ese. Dame discernimiento para reconocer cuándo debo avanzar y cuándo debo esperar. Dame sensibilidad para escuchar tu voz en medio del ruido y humildad para aceptar tu guía aunque no coincida con mis planes. Padre, te pido que guardes mi corazón de la duda que desgasta, de los pensamientos repetitivos que me roban la paz y de la presión de decidir desde el cansancio. Si algo debe detenerse, dame la gracia para no forzarlo. Si una puerta no se abre, ayúdame a entender que también puede ser amor. Y si el camino es estrecho o lento, recuérdame que tu dirección es más valiosa que mi prisa. Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Mis decisiones, mis sueños, mis cargas, mis preguntas, mi futuro. Te pido que me guíes como pastor que cuida, como padre que protege, como Dios que nunca se equivoca. Y mientras espero confirmación, sostén mi fe, que tu paz sea mi señal, que tu presencia sea mi guía, y que tu voluntad sea mi descanso. En el nombre de Jesús, amén.
Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que hoy esté esperando dirección, una señal o una respuesta de Dios. Tal vez estas palabras sean justo lo que esa persona necesitaba escuchar para no rendirse y seguir confiando paso a paso. Recuerda esto, Dios no te dejó solo en el camino. Aunque no veas todo con claridad, Él sigue guiando cada paso que das. Y cuando confías aún en la espera, tu fe se fortalece y tu corazón aprende a descansar en Él.